significa que el Estado no aparece así como resultado de un gran consenso social, según autores como Franz Oppenheimer o incluso como Michael Mann o como Charles Tilly, sino que fundamentalmente aparece como un resultado de la violencia y de la conquista. Películas donde se ven este tipo de cuestiones, pues hay bastantes y muy buenas. La primera de ellas, pues, es de Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, donde básicamente se habla de que una aldea de agricultores en el Japón feudal que sufre el ataque de una banda de ladrones. Entonces uno de los miembros del pueblo, así que tiene pues un poco más aventurero, pues va a buscar en el exterior ayuda a contratar a mercenarios. En este caso va a contratar a samuráis que no tienen un señor, o sea, como si fueran ronin. Y entonces contrata, al final acaba encontrando como a 7 que se prestan a luchar a favor del pueblo. Y es una película que no solo plantea esta visión de, primero, que el Estado se puede generar a través de la violencia y de la opresión, sino que además defiende básicamente la idea de contratar defensa privada, que son estos 7 samuráis los que van a ayudar a defender el pueblo. Hicieron bastantes remakes. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Los Siete Magníficos, que la dirigió John Sturges, que es otro director muy bueno también de Estados Unidos, y en el que básicamente se sustituía el pueblo de agricultores, era un pueblo de mexicanos, los bandidos eran también un grupo de bandidos mexicanos, y los que ayudaban al pueblo pues era un grupo de pistoleros que iban a buscar así pasando la frontera. Y entonces hay personajes como el de Jules Briner, que es el líder, y Steve McQueen, que es como la mano derecha, y hay estos 7 pistoleros pues ayudan a los miembros del pueblo a establecer una defensa contra la depredación de la banda de bandidos. Y esta película, pues curiosamente, se volvió otra vez, volvieron a repetir, hicieron otro remake en una película de animación que se llama Bichos. Los agricultores, en este caso, son sustituidos por un pueblo de hormiguitas y las hormiguitas son asaltadas y oprimidas por una banda de saltamontes. El líder de los saltamontes le explica a su banda que ellos se basan en el uso del miedo y que tienen que son menos que las hormigas y que entonces si las hormigas son capaces de organizarse, pues podrían enfrentarse a los saltamontes. Entonces no solo tiene la idea también de cómo se contrata, cómo van a buscar la ayuda exterior de unos mercenarios, que en este caso son unos bichos que están en el circo y que realmente no son como guerreros, sino que hay una confusión, sino que también se habla de la idea esta de Etienne de la Boétie y de Hume, de que realmente lo único que se necesita para que el poder opresor de pocos controle a muchos es la idea de que es inevitable o la idea de que hay que resignarse. Es una película excelente para niños porque le enseña cosas buenas sobre cómo aparece el poder depredador del Estado. Pero Training Day también es una película que tiene pues bastantes implicaciones desde el punto de vista libertario. Se habla de la corrupción que existe en uno de los monopolios públicos, como es el monopolio fundamental, que es el monopolio de la fuerza, de la violencia, en este caso en la policía. Entonces la película contrasta el primer día de trabajo de un detective novato con las actividades, digamos, que menos que virtuosas de un detective que lleva ya muchos años trabajando, y básicamente la idea es que Denzel Washington pues es, digamos que susceptible a la corrupción, y el detective idealista, que es Ethan Hawke, pues Denzel Washington intenta entrenarlo, pero entrenarlo en el sentido ese de intenta convencerlo con argumentos, intenta racionalizar su posición, diciendo que hay que ser un lobo y que hay que hacer cosas, utilizar medios que no son los ideales para poder conseguir objetivos buenos. Pues esta cuarta recomendación, que también está además relacionada con la siguiente, ¿no? Pues estamos hablando al fin y al cabo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahora queríamos hablar también un poquito de, bueno, de esa relación que se establece
muchas, demasiadas veces, entre las agencias de inteligencia y los medios de comunicación, que además en estos días está súper en boga, ¿no? Esta película del 2014 que se llama Matar al mensajero, donde Jeremy Renner interpreta a un periodista real, que era Gary Webb, que publicó en los años 80 un reportaje de investigación sobre la relación que había entre la CIA y sus actividades con la Contra nicaragüense. Está relacionado con el escándalo del Irán Contra, donde se vendía por un lado armas, luego se llevaban también armas a la Contra nicaragüense que les pagaban en droga y así financiaban a la Contra y apoyaban a la Contra, y luego esa droga la CIA, según Gary Webb, acabó vendiéndola a narcotraficantes que la acababan vendiendo en las calles de Estados Unidos, y que dio lugar, según este periodista, dio lugar a la epidemia de cocaína y de crack cocaine, y que dicen que influyó para la destrucción de muchas comunidades afroamericanas. Cuando salió esta noticia, Gary Webb era un periodista tremendamente respetado y ganador del Pulitzer, pero estaba trabajando en un medio relativamente pequeño. Y no solo la CIA, pues no le pareció muy bien que sacara esa noticia, sino que además medios de comunicación muy grandes como Washington Post o Los Angeles Times emprendieron una campaña sistemática para destruir la reputación de Gary Webb y dedicaron ingentes recursos para publicar noticias en las que básicamente no necesariamente mentían directamente, sino insistían en determinados elementos que consideraban reprobables de la investigación de Gary Webb, con el objetivo de destruir su reputación. Y este periodista al final pues acabó entrando en una depresión y dicen que se suicidó, aunque el suicidio fue cuando menos curioso porque apareció con 2 balas en la cabeza. Se suicidó 2 veces. Que a lo mejor pues es posible que se haga, pero también Las da dos que manos al pensar. tiempo. Hombre, no sé, sospechoso parece. No digo que no sea imposible o que no haya sido realmente un suicidio, pero sospechoso parece. Alguien voló sobre el nido del cuco, que fue adaptada también al cine por Milos Forman y en la que hace pues un gran papel Jack Nicholson cuando estaba en plena forma, y que también básicamente viene siendo como una crítica, esa película Alguien voló sobre el nido del cuco, es también una crítica del totalitarismo y de cómo infantiliza y convierte en pasivos y somete a las personas, aunque en este caso es una metáfora sobre un grupo de pacientes que en un hospital psiquiátrico donde pues va uno que se hace pasar por loco para no ir a la cárcel, que sería el personaje de Jack Nicholson. Normalmente en el cine, curiosamente, el capitalismo no es exactamente lo que más defienden las películas. Normalmente no aparecen grandes cantos. Se hacen películas sobre el Che, pero no se hacen películas sobre el capitalismo. Y cuando se hacen películas sobre el capitalismo, se hace sobre figuras así un poco como de santos laicos, como Steve Jobs, que a mí no me cae particularmente bien. No se hacen tanto sobre el capitalismo en sí como institución. Y normalmente se lo tienes que poner a eso, como si fuera una especie de iluminado como Steve Jobs. Sin embargo, hay una película de Norman Jewison que a mí me encanta, que se llama Con el dinero de los demás. En esta película, el protagonista es Danny DeVito. Entonces, el héroe no es exactamente un Brad Pitt de la vida. Es un tío pequeñito, gordo, feo, y en la película lo ponen además bastante desagradable. No es así un tío con el que uno pueda sentir una gran simpatía. En la película hay una pequeña ciudad donde hay una empresa así comunitaria. El jefe o el patrón de la empresa esta lo interpreta Gregory Peck en uno de sus últimos papeles. Y es así una persona muy noble y muy buena, que se preocupa por sus vecinos. Y entonces esta empresa, por culpa de recesión económica, está a punto de quebrar. Y la mayor parte de la gente o vive de esta empresa o invirtió en esta empresa. Entonces, que esté a punto de quebrar le resulta un problema. Gregory Peck el personaje de Gregory Peck está intentando encontrar financiación, pero no la encuentra. Y el personaje de Danny DeVito es un buitre que se encarga de comprar compañías que están a punto de quebrar para eliminar aquellas partes que no valen para nada y vender las otras, dirigiendo los recursos hacia aquellas actividades que son más productivas. Al final de la película, como en estas películas americanas, en las que siempre hay declaraciones públicas, hay como una especie de debate.
los accionistas van a decidir a quién le van a hacer caso, porque Danny DeVito le hizo una oferta para comprarle la empresa para luego liquidarla. Entonces, primero habla Gregory Peck, y Gregory Peck empieza allí hablando de cómo él se preocupa por la gente que conoce y sus vecinos, y todos son principios supuestamente morales, que se preocupa mucho por ellos, ¿no? Entonces, él les pide que no acepten la oferta. Y luego va a hablar Danny DeVito, y habla y parece un discurso, es un discurso bastiano totalmente, porque él empieza y le dice, bueno, aquí la persona que conocéis vivió toda vuestra vida con vosotros, y entonces es vuestro amigo y os conoce. Yo no es que sea vuestro amigo, dice, yo soy vuestro único amigo, soy vuestro único amigo de verdad. Porque mientras todos estos están aquí hablando y dándole al pico y diciendo que hay que defender y hay que tal, yo estoy dispuesto a pagaros a vosotros por algo que nadie más quiere comprar. Yo os estoy ofreciendo el precio más alto que cualquiera en el mundo está dispuesto a ofreceros. Es decir, que yo, Danny DeVito, que es una persona desagradable, que no es simpático, que está ahí, que quiere obtener un beneficio, que busca su propio beneficio, le está ofreciendo la mejor oferta que existe en el universo a aquellos que tienen dificultades económicas. Es decir, es una de las pocas, para mí es un canto al capitalismo, a mí me saltan las lágrimas viendo esa película. Danny DeVito destruye esa empresa ineficiente. ¡A la calle todos! Por eso me parece una película para ponerle a los niños.